chicharrón salteño, maicena, alfajor de maní fileteado, empanadilla, tapia, roquete, miloca, masa hojaldrada. Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, acá iniciando otro nuevo video de rutitas, les cuento que estoy yendo camino a Vaqueros, que es una localidad de Salta que está más o menos a 12 kilómetros de la ciudad, según datos oficiales, aunque yo siento que es menos, y a más o menos 25 minutos de la capital. Hice una pequeña parada en este lugar que se llama La Casona de Castañares o Finca de Castañares. ¿Y por qué hice una parada en este lugar? Porque me parece que es un sitio histórico de mucha importancia, porque en este lugar estuvo Belgrano, acá durmió un día antes de organizar la lucha por la independencia, y estuvo Güemes, que para quienes no conozcan es el héroe gaucho de Salta. Así que bueno, esta casona tiene muchísima importancia histórica para Salta y para la Argentina. Lo más característico de cuando se entra a Vaqueros es que uno se encuentra con un río. Bueno, normalmente pasaría por acá, pero en este momento está tan pero tan seco que no se ve absolutamente ni un milímetro de agua, ni un hilo de agua, nada. Y hay una anécdota, la verdad que muy poco agradable, que sucedió en este lugar, porque a principios del 2020 en esta zona había construido toda una costanera con muchos juegos y demás, y subió tanto, pero tanto el río, que se llevó todas las cosas, los juegos, las cosas que habían acá. Y ahora están volviendo a reconstruir esa costanera, pero bueno, ya están haciéndola a unos metros más lejano del río, porque bueno, a veces tenemos unas lluvias excesivas y otras veces hay una sequía como la que están viendo ahora. Yo creo que el puente, la verdad, ya queda chico, porque este puente de la Ruta 9 es el que conecta Salta capital con La Caldera, con el municipio de La Caldera y con la localidad de Vaqueros, que pertenece a La Caldera. Pero ya me parece que queda chico porque hay muchísima población y no se imaginan, en épocas de festivales esto es tremendo, o sea, no se puede pasar, estás una hora esperando para poder volver a Salta capital o ir. Así que bueno, yo creo que es necesario ya hacer algo más, agrandar un poco este lugar. Bueno, aquí estamos con Tita. ¿Qué está preparando ahora? Buñuelo, ¿Cómo lo prepara usted? la masa con levadura, aceite, azúcar. Si un turista viniera acá a esta zona, ¿qué le recomendaría a usted? Bueno, ahora que tengan mucho cuidado, que lleven la basura, que no se llevan nunca. Ah, importante eso, ¿no? Sí. ¿Qué tiene esta tortilla? Esta es rellena de jamón y queso. Jamón y queso. Sí. Bien. ¿Le piden mucho esta tortilla? Sí, mucho. Lo mismo que esta, para la parrilla también, Claro. las comunes. ¿Y la caña cómo se usa? ¿Se tira? La miel de caña lo echamos así en la bolsita donde van los buñuelos. Ah, claro, y ahí lo venden. Claro. Algunos traen su tapercito, si no, siempre le damos en bolsita. Claro. Voy a disfrutar de esto. Sí, ahí tenés turroncito también. Si vas a Ah, llevar. bueno. Son los famosos turrones salteños. ¿Y cuál es la particularidad de los turrones salteños? En lo que es la crema hecha con miel de caña. En mi video anterior les estaba hablando de lapachos y miren, acá encontré un montón de lapachos amarillos, son realmente muy hermosos. Vamos a seguir este paseo investigando otros lugarcillos. Estamos afuera de un predio donde normalmente se realizaría el mercado vaquereño. A mí me encanta porque es un mercado que realmente tiene varias opciones, sobre todo si uno quiere comprar
algún tipo de semillas o alimentos orgánicos, hay mucha comida vegetariana y bueno, también venden otro tipo de cosas y artesanías. Pero los días sábados a la mañana hasta las 2 de la tarde, normalmente el mercado vaquereño está funcionando. La ruta 9, que es la que atraviesa todo Vaqueros, está lleno de feriantes y esto sucede todos los sábados hasta las 2 de la tarde. Me parece que en este contexto eso ya no está sucediendo, pero bueno, esperemos que pronto podamos volver a disfrutar de esas instancias. Gente linda, acabo de entrar a un barrio y comparado con el río, que no había nada de río, o sea que era un engaño, miren, acá hay una acequia. Me muero, re lindo. Encima me enteré de casualidad porque había un problema con el auto. Paré y en eso que paré, aparte de darme cuenta que una de mis ruedas está chata, así que ahora voy a tener que ir a inflar la rueda, me encontré con un sonido muy lindo de agua y me encontré con esta sequía. Sé que por la cantidad de población que está habiendo en Vaqueros, que cada vez crece más, creo que mucha gente de la ciudad también se está viniendo para acá. Sé que las acequias por esa causa están modificando su rumbo un poco, pero bueno, al menos acá llega perfecto. Gente, tienen que ver mis pies, quedaron grises porque bueno, hay mucha tierra y justo se me ocurrió meterme en una montañita y bueno, quedé gris. En el municipio de Vaqueros no hay estación de servicio, así que nos fuimos muy despacito hasta un barrio cercano para poder inflar la rueda. Para los que no sepan, cuando una rueda se te desinfla totalmente y vas a cargarla en una estación de servicio, tenés que apretar los dos botoncitos juntos y obviamente la cantidad, el número que vos querés que se infle y listo, se resuelve todo. Acabo de entrar a Inca Las Huellas. De este lugar tengo recuerdos muy bonitos porque cuando era nena, tendría unos 8 años, acá aprendí a andar a caballo y tuve un pequeño accidente. Así aprendí que hay que bajar la cabeza cuando uno anda a caballo, porque venía por un cerrito con el caballito y él bajó la cabeza y una rama me dio acá. Yo después, para que mi mamá no se dé cuenta, me acuerdo que me tapaba con el flequillo. Muy gracioso. Me encanta de este lugar que siento una energía así como que hay un respeto por la naturaleza y uno va caminando por este camino de árboles y se encuentra con un montón de carteles que tienen cada nombre de la especie de árbol de la que se trata. Lo que todavía no encontré son a quienes están vendiendo los dulces y los quesos. Hay como unas casas y no sé si serán casas privadas o casas de los vendedores, así que bueno, sigo buscando. Gente, me encontré con un árbol de eucaliptus y les cuento, para todos los que no sepan, hacerse vaos con las hojitas del eucaliptus es re bueno para el sistema respiratorio. Así que en épocas en que normalmente agarran alergias o que nuestro sistema respiratorio se pone un poco más vulnerable, háganse vaos, o sea, con vaporcito, respiren vaporcito de agua caliente con eucaliptus y hace re bien para el sistema respiratorio. No encontré a los vendedores, pero realmente quedé muy maravillada con volver a visitar este lugar. Es de una belleza indescriptible y me encanta que tenga todo el nombre de las plantitas. Estoy en el Museo Piedra del Molino, que es el museo municipal de Vaqueros, y si bien como todos los museos de Salta está cerrado,
La particularidad que tiene este es que en este lugar hay un molino hidráulico de piedra que se usaba desde épocas antiquísimas porque en este lugar era el paso obligado para las mulas y además se trabajaba con cereal. Les cuento una curiosidad de Vaqueros y es que se llama así por Francisco Vaquero, que habitó estas tierras en 1600, creo que 70 si no me equivoco. Y bueno, fue uno de los primeros supuestamente en habitar estas tierras, aunque en este lugar ya vivían los indios Mojotoro. Y recién fue fundada como municipio en 1970, o sea, miren cuántos años pasaron desde 1600 hasta 1970. Y bueno, estoy dando vueltas acá, girando en círculos alrededor de unos murales que me parecieron preciosos, que están a pocos metros del Museo Piedra del Molino. Gente linda, bueno, antes de cerrar este video quiero agradecerles un montón por todo el cariño que me dan y me lo transmiten a través de Instagram o de YouTube. Yo también intento conectarme con ustedes, charlar un poco y me encanta conocerlos. Siento que puedo crecer mucho también como persona. Algunos me muestran fotos, les mando muchos saludos, me encanta cuando me muestran fotos de otros lugares de Argentina, de donde están viendo esto. Me parece que uno va abriendo la mente. Particularmente hago estos videos con la idea de que podamos revalorizar los lugares donde estamos. En este caso, bueno, yo vivo en Salta, entonces muestro mi provincia a la que realmente le tengo mucho amor y espero que eso se transmita, lo sientan, que la gente de acá pueda valorar más su patria, su lugar, su tierra, y la gente de otras partes también pueda sentir que este es un lugar que siempre recibe gente de muy buena forma y que es necesario tratarlo con respeto. Les mando un abrazo gigante, un beso gigante. Les pido que me dejen un me gusta si les gustó este video, que se suscriban a mi canal y que me dejen en los comentarios qué parte de toda esta experiencia les gustó más y cuéntenme de ustedes, cuéntenme de sus vacaciones, qué lugares fueron y les parecieron inolvidables. Bueno, les mando un beso gigante, gigante y espero que estén bien. ¡Chao!